Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes a los que nos acompañan aquí en Zoom, a los que nos van a estar viendo en la transmisión de YouTube. Bienvenidos a la tercera jornada de nuestro ciclo de charlas Ciencia en tu pantalla desde el laboratorio a tu casa. Hoy día nos acompaña el profesor Andrés Sarracín, bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en ciencias, con mención en biología molecular, celular y neurociencias, también de la Universidad de Chile, que actualmente se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también trabaja en el laboratorio de bioquímica de sistemas en la misma universidad. Hoy nos viene a presentar su charla Patrones repetitivos en la naturaleza, bases celulares y moleculares. Así que no le quito más tiempo, profesor. Es todo Ok, suyo. un segundito. Ya. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Ya. Eso. Bueno, buenas tardes, ya media buenas noches. Oye, encantado de estar aquí. Encuentro, la NEP siempre se ha destacado por hacer cosas interesantes y estar siempre organizando eventos, desde congresos, charlas, la ciencia ahí a la gente en la calle, etcétera. Así que súper contento de poder participar y no sé, y poder contar lo que uno hace. También, obviamente, desde el punto de vista de, como bioquímico que soy, y desde el punto de vista de un científico, de contarles en qué andamos haciendo cosas aquí en Chile, especialmente, y ahora en este caso que se dio con 4 docentes de la Católica de Valparaíso, que trabajamos relativamente cerca, pero que llevamos un buen rato sin vernos las caras y sin poder llegar a nuestros laboratorios. Así que con mayor razón, más interesante de que pueda haber retomado cosas que hago en el laboratorio que no he podido hacer durante más de un año, ahí mismo en el mesón, ¿ya? El tema que elegí está vinculado con lo que yo hago normalmente en el laboratorio. Obviamente lo amplié un poco para que nos entendiéramos a qué me refiero, pero también lo quise poner así porque es como la gran pregunta que me he hecho desde hace un buen tiempo. Yo diría que desde, no sé si desde estudiante, pero desde tempranamente, ya cuando dejé de ser estudiante, cuando me empecé a hacer preguntas vinculadas al área en que yo me dediqué, que fue la biología del desarrollo, que es la que vincula como el análisis del desarrollo del embrión desde un punto de vista molecular y celular, ¿ya? Entonces, los patrones repetitivos en la naturaleza, yo lo tomo como ejemplo porque, como ven ahí, hay un patrón repetitivo en la naturaleza, a pesar de que un edificio se considera algo no natural, pero ustedes saben que aquí todo es naturaleza, somos naturaleza. Eh, y una cosa que obviamente es clarísima es que llama la atención inmediatamente cuando hay un patrón repetitivo. Y de hecho, nuestro formato humano, racional, tiene una tendencia a buscar esos patrones repetitivos y a que se le queden grabados. ¿Se entiende? En el sentido, no solo desde el punto de vista óptico, que es como lo más obvio, y aparte que le estoy mostrando algo, ¿cierto? Que en este caso una foto que la persona que tomó esa foto no fui yo, y es un artista que no tiene nada de biólogo, ¿cierto? Y lo que le llama la atención de la foto es la repetición de las ventanas, pero claramente si la repetición fuera uniforme y no tuviera diferencias, sería fomísimo, ¿cierto? Sería como un rectángulo gris con cuadrados blancos y no habría ni una gracia. La gracia está en que ese patrón repetitivo no es uniforme, pero tampoco es random, o sea, tampoco es totalmente al azar, ¿cierto? Sino que conserva ciertas cosas repetidas que lo hacen interesante, pero mantiene ciertas diferencias que lo hacen más interesante todavía. Entonces uno revisa eso y lo empieza a encontrar en distintos lados. Ustedes saben que en general nosotros, cuando encontramos algo, y de hecho cuando andamos pensando en algo, normalmente lo andamos encontrando en la calle. Entonces, esa misma lógica de relación de una cosa con la otra es lo que uno podría llamar el patrón repetitivo, en el sentido de que vemos que algo está, en este caso una ventana, y esa ventana está repetida muchas veces con pequeñas variaciones que la hacen llamativa estéticamente, pero que nos da la idea de que lo que está ocurriendo acá es que alguien, ¿cierto?, puso esas ventanas con una lógica, y lo que nosotros queremos entender desde el punto de vista biológico es cuál es esa lógica, porque sabemos que no hay una lógica de alguien que lo haya hecho, sino que la misma naturaleza es la que lo proporciona. ¿Y por qué me voy a centrar en las bases celulares y moleculares? Bueno, porque soy bioquímico, y eso es lo que me interesa.
Aquí les pongo 4 ejemplos de patrones repetitivos que a mí me han llamado mucho la atención. Bueno, el primero, el patrón de coloración, suele ser uno de los patrones repetitivos más fáciles de recordar y de observar, ¿cierto? Sabemos, por estudios que no nos competen a nosotros, que muchas veces esos patrones de repetición son para hacer un efecto óptico, por ejemplo, en el caso de la cebra, ¿cierto? En el caso de la mariposa, que aquí, esa mariposa que ven ahí se llama Biciclus aninana, los ocelos que se forman en sus alas son de una coloración particular, que también está regulado celular y molecularmente, pero llama la atención que están repetidos en el ala, y encima esa repetición son de distintos tamaños. Por lo tanto, intuitivamente uno tiende a pensar que hay algo que está regulando, que se forme el patrón tal y cual como es, ¿cierto? Que es un punto blanco, un círculo negro, un borde amarillo y después un borde café, y que ese patrón, que ya está definido molecularmente y celularmente, es capaz de repetirse las veces que quiera, podría decirse, en el ala y en distintas partes del ala. Y algunas ser más grandes, otras ser más chicas, etc. Ahora, con respecto a otros patrones que tienen que ver con la forma del organismo, en este caso les muestro un helecho. La hoja compuesta del helecho tiene la gracia que cada una de esas partes es una hoja, pero que forman una hoja extra, que podríamos llamar como una especie de fractal, que eso además forma parte de una planta, y que todo eso es como que se va repitiendo en pequeño y se va repitiendo en grande. También podríamos entender que si estudiáramos el desarrollo de cómo se forma esa hoja, podríamos encontrar las bases celulares y moleculares de cómo es que eso se repite. Y en el caso del 100 pies que les muestro acá, también es evidente, por un lado, la formación de los segmentos del cuerpo, ¿cierto? Y además es evidente que cada uno de esos segmentos, uno lo intuye, uno no tiene por qué ir a contarlo, es que cada uno de esos segmentos debe estar vinculado a un par de patas, que son con las que el 100 pies puede caminar, ¿cierto? Entonces, sabemos que estructuralmente un segmento en un cuerpo tiene que estar vinculado a un par de patas, por ejemplo, y nos imaginamos que no van a aparecer 3 patas en un segmento, posiblemente aparezcan 4, pero que lo más común que nosotros veamos es que van a aparecer 2, como lo podríamos esperar, no sé, de una mosca, que sabemos que tiene 6 patas, y esas 3 pares de patas las vamos a encontrar en 3 segmentos distintos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del cuerpo, de la formación del cuerpo, y además de la coloración, encontramos patrones repetitivos en la naturaleza que nos hacen pensar que hay una base molecular y celular que además podría ser la misma para todos, y que nos podrían explicar no solo uno de ellos, sino que todos los patrones repetitivos que se dan en la naturaleza. ¿Ya? Ahora, no solamente existen estos patrones obvios. El primero que les pongo a la derecha es la columna vertebral. O sea, la columna vertebral es un patrón repetitivo de vértebras, ¿cierto? Ustedes saben que las vértebras tienen distintos nombres: cervical, lumbar, torácica, etc. Lo que significa que sabemos que hay algo que forma una de estas vértebras, y después durante el desarrollo del embrión, de la larva, del feto, se va formando de manera repetitiva. Lo mismo con la concha aquí arriba, que se ve como una especie de radiografía del Nautilus, que se forman las cámaras del Nautilus. O sea, cada uno de esos espacios que ven aquí se forma posterior al siguiente. Y lo que va haciendo es que a medida que va aumentando el tamaño del Nautilus, va agregando cámaras, y eso le permite al Nautilus ser cada vez más grande, y tener una concha cada vez más grande. Entonces, mientras más recámaras tenga la concha del Nautilus, más grande va a ser el Nautilus. Lo que significa que la manera de crecer de la concha del Nautilus está basada en la repetitividad de ese módulo, que es el espacio que forma entre cada una de esas capas, ¿ya? Y yéndolo un poco más complicadamente, acá abajo les muestro la cara externa de una célula ciliada del oído. Esto es una célula ciliada, que es una microscopía electrónica de barrido de una célula ciliada de la cóclea del oído. Y esos como pelitos que ustedes ven ahí tienen que estar terriblemente ordenados. Esa es la parte apical, es la parte que se asoma. Y estos pelitos además son mecanosensores. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ruido, al pasar, o sea, pasa el ruido, o el sonido más bien, y ese sonido va a mover estos pelitos y va a permitir que se abran y se cierren ciertos canales, por ejemplo, y se depolarice la célula, se hiperpolarice la célula, dependiendo de hacia dónde va el sonido. Ahora, esta célula está repetida millones de veces en nuestro oído, y cada una de esos millones de células están en distintos tonos. Por lo tanto, cuando entre un sonido con cierta tonalidad,
va a mover los pelitos de algunas células y no de las otras, por lo tanto, unas se van a hiperpolarizar y otras no, otras se van a depolarizar y otras no, y eso va a generar que finalmente nuestro cerebro pueda desentrañar el patrón de sonido que se generó en el oído gracias a estas particularidades de esta célula. Ahora, el hecho de que las células se pongan en una forma tal, en patrón, dentro de la cóclea, permite que podamos escuchar. Cuando se ha visto que hay enfermedades o hay casos en que no se ponen ordenadamente estas células, es imposible escuchar y uno queda sordo. ¿Ya? Entonces, los patrones tienen una lógica, los patrones deben tener alguna base para formarse, y además sabemos que intrínsecamente ahí hay una unión entre la base y la lógica que tenemos que tratar de desentrañar como bioquímicos que somos, biólogos, etcétera, como científicos. Y en último caso les puse un ejemplo de una hibridación in situ, esta es una hibridación in situ mezclada con una inmunocitoquímica, me parece. Esto es un embrión de mosca, de Drosophila, está muchas veces amplificado porque son muy pequeñitos, y lo que ustedes pueden ver acá que son la expresión de ciertos genes en ciertas zonas, por ejemplo amarillo, azul, y si se fijan la diferencia entre el gen que se expresa en la mitad, que está en la línea media, en cambio hay genes, por ejemplo como el amarillo, que se expresa de manera segmentada, o sea, repetitiva a lo largo del cuerpo. Eso nos da la idea de que esto debe ser un módulo, porque más encima ven que el gen amarillo está relacionado con el gen azul, siempre el gen amarillo está hacia adelante, porque está en la parte de adelante, y el gen azul está en la parte de atrás, y así hasta el final. Y si relacionamos esta expresión de genes en el embrión, y después nos vamos hacia la larva o hacia el adulto, vamos a encontrar una correlación en el número de la expresión de estos genes, con luego el número de segmentos o el número de partes que tiene el organismo. Entonces, hay una correlación molecular, que debe tener una correlación celular, obviamente, y eso tiene una correlación con la forma final que tiene el adulto, o en este caso puede ser la larva. ¿Ya? Ahora, si utilizo la palabra completa, que es la naturaleza, ¿cierto? Por eso no quise dejarlo solamente en organismos, y no solamente en organismos que yo conozco. Estuve buscando en internet y encontré esto que me resultó súper interesante, esto lo encontré en la página del Smithsonian, del Instituto Smithsoniano, en que encontraron en un lugar en Australia un patrón muy particular en unas áreas del desierto, que esta zona había sido arrasada por incendios. Esas zonas se arrasaron por incendios, y cuando creció el pasto, los nuevos pastos, formaron estas como círculos, se fijan, o sea, el pasto creció y dejó unos espacios entre medio. Esos espacios entre medio, si usted los ven de más cerca, son así grandes. La diferencia es que esto ocurrió en Namibia, en África, y esto es en Australia. Y los científicos dijeron, mira, estamos viendo patrones similares en la naturaleza, y claramente está ya más vinculado a lo ecológico y no a lo celular molecular, ¿cierto? Si usted saca una foto aérea del desierto en Australia, van a ver este patrón, y si se fijan el patrón, parece ser un poco al azar, pero no es al azar. La distancia que hay entre cada uno de esos espacios, donde no hay pasto, es bastante similar, y obviamente ya han hecho todos los estudios, y es muy interesante porque hasta ahora hay dos posibles explicaciones para esto. Hay gente que dice que son termitas, y que las termitas, a fin de cuentas, tienen alguna manera de regularse como de la competencia con las termitas, con el termitario, o con el, ¿cierto?, que forman en un lugar con el de al lado, de manera que regulan el tamaño y ocupan un espacio dado, y el de al lado se pone a una distancia similar, de manera que no se molesten. Esa era, de hecho, la primera explicación que se dio. La explicación que está más plausible en este momento, por lo menos a partir de los artículos que estuve viendo yo, es que es el mismo pasto el que crece de esa manera, y lo que se dieron cuenta que es una manera de hacer más eficiente el uso del agua, especialmente en esos suelos, en Namibia y en Australia, que son muy poco abundantes de lluvias y de agua subterránea. Y se han hecho estudios ya a este nivel más matemático, para poder explicar cuál sería la explicación, o sea, para poder dar la explicación de cómo el pasto generaría estos espacios para evitar competencia, pero con respecto al agua, ¿ya? Entonces, si nos vamos con respecto a los patrones repetitivos, primero, llaman la atención. Esto alguien, de hecho, creo que el patrón alguien lo encontró en Google Earth. Y lo otro es que, además de llamar la atención, todos estamos tratando de encontrar la explicación de por qué un patrón se repite, y además, si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, el hecho que encontremos muchos patrones repetitivos quiere decir que evolutivamente son favorables. Los encontramos además en ciertos casos en que vemos que ha sido algo favorable para que el organismo, para que en el ecosistema, etcétera,
avance y pueda sobrevivir, por ejemplo, lo que significa que evolutivamente se podría estar conservando. Ahora, si se está conservando evolutivamente, podría darse el caso que los patrones moleculares que están detrás de esto podrían ser los mismos. La idea obviamente original es pensar que no, que cada uno se le ocurrió de manera distinta, ocupó los genes que tenía a mano y hizo estos patrones. Pero también existe la posibilidad de que hayan ciertos componentes moleculares, en lo que se llama la homología profunda o la deep homology, que esos genes estén siempre ahí recurrentes, sean como una herramienta que está a mano, y que cuando yo quiero hacer algo repetitivo, porque algo, no sé, me gustó cómo funciona esto, lo quiero hacer repetidas veces, ocupo esa caja de herramientas y genero este patrón repetitivo. ¿Ya? Entonces, un poco, esa es la pregunta que nos generamos en el laboratorio, obviamente en un nivel mucho más reducido, como buenos bioquímicos que somos, pero esa es la pregunta general en donde nos movemos. ¿Ya? Y yo iba a partir directamente con los organismos con que yo trabajo, pero buscando estudios me encontré con este que lo encontré muy interesante, y lo que más interesante encontré es que es un estudio que lo hicieron en la Católica de Santiago. Esta gente de Yáñez, Feliu y colaboradores, que lo publicaron de hecho el año pasado, son bioingenieros que trabajan en la Católica en Santiago, y que hicieron un estudio del crecimiento de Escherichia coli en cultivo. ¿Ya? Ellos hacen el estudio de Escherichia coli, que se dice, perdón, en cultivo, pero ellos no van y crecen la bacteria, sino que ahora hacen una simulación. Y esa simulación obviamente tiene información que han obtenido a partir de cultivos, pero ya tienen todos los parámetros definidos. Aquí yo simplemente les puse las bacterias Escherichia coli para que las vieran, y lo que ven arriba es una imagen del paper en que muestran cómo una colonia va creciendo. Acá se muestra un rango de color, ¿cierto? Que es mu. Mu es la velocidad de crecimiento, y si se dan cuenta, la velocidad de crecimiento es más baja en el centro, las bacterias que están apretadas en el centro no crecen mucho, no crecen, se multiplican, y a medida que se van acercando al borde, se fijan aquí a la derecha, las bacterias que están más hacia el borde están en rojo, son las que más crecen, las que están en la mitad, que son blancas, son las que menos crecen, y las azules son las que ya prácticamente no crecen. Entonces, ellos estudian este comportamiento, y yo digo que tiene que ver eso con patrones de repetición, y es que las bases moleculares que ellos encontraron para el crecimiento son similares a las bases moleculares que yo conozco que ocurren en los embriones de los organismos que yo he estudiado. ¿Ya? Entonces, acá quiero que nos concentremos. El crecimiento de las bacterias, entonces, en una placa está regulado por algo, y se dieron cuenta que ellos podían explicarlo a través de este esquema que les muestro aquí en A, que es lo que se llama un represilator. ¿Ya? Es un circuito genético en que hay 3 proteínas o 3 genes. 3 genes que codifican para 3 proteínas. Estas 3 proteínas se inhiben mutuamente. ¿Ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pensemos en el represor 1. El represor 1 está ahí, y el represor 1 inhibe al represor 2, de manera que el represor 2 no está. ¿Ya? Entonces, ahí se queda la cosa quieta. Pero como el represor 2 no está, el represor 2 no puede reprimir al represor 3. Por lo tanto, el represor 3 aumenta. Como aumenta el represor 3, y el represor 3 inhibe al represor 1, el represor 1 ahora va a inhibir un montón al represor 1, por lo tanto, el represor 1 va a bajar. Y como el represor 1 va a bajar, ahora el represor 2 va a poder aparecer. Pero claro, como va a aparecer, va a inhibir al represor 3, y así sucesivamente, y vamos a tener un ciclo, lo que llamamos un circuito. A mano derecha se explica un poquito mejor, pero se transcribe el gen, se genera la proteína. Bueno, es un paper de bioingeniería, tenían que explicárselo a sus colegas. Pero a fin de cuentas la proteína inhibe la transcripción del represor que le sigue. O sea, el 1 reprime a 2 y el 2 reprime. O sea, proteína a nivel transcripcional, se inhibe la transcripción del gen. Cuando no está, el gen se transcribe, se genera la proteína, y esa proteína inhibe al siguiente. Y eso es un circuito. ¿Ya? Y ese circuito, si ellos, al hacer el estudio, se dieron cuenta que genera oscilaciones. Oscilaciones de expresión génica. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que cuando el azul está arriba, el rojo y el verde están abajo; cuando el verde está arriba, el azul y el rojo están abajo, y así sucesivamente. Por lo tanto, esto genera oscilaciones, y las oscilaciones han sido explicadas desde hace mucho tiempo, desde los matemáticos, o sea, papers de hace mucho, mucho tiempo, en que las oscilaciones son es la mejor forma de generar un patrón repetitivo en la naturaleza. Entonces lo que ellos explican
y aquí es donde llegué yo al patrón, ahí es donde me crucé yo con este trabajo, es que cuando ellos analizan una placa en que han crecido las bacterias, se encuentran que hay un patrón de repetición en el crecimiento y en la expresión de estos represores. Por lo tanto, lo que ustedes ven acá, que el tiempo va definiendo y va generando que este patrón, que estas bacterias crezcan, las bacterias que están más al borde expresan un represor, las que le siguen otro, y el que siguen otro, y eso de manera continua. O sea, en ese sentido se fijan, es verde, azul, verde, azul, rojo, lo que quiere decir que cada una es rica en una de las proteínas, y eso es generado gracias a la oscilación. Entonces, cada bacteria está como prendida en una sola de las proteínas, y eso, a la larga, como esto se mueve, genera una oscilación. Iba a poner algo que ahora me acabo de acordar, que ayuda a entender lo de la oscilación, pero si ustedes piensan, si alguna vez han estado en un estadio y han hecho una ola, ¿ya? Cuando ustedes ven la ola, o sea, si la ola la están haciendo los del otro lado, yo lo que veo, ¿cierto?, es que se genera una ola desde un extremo y se genera la ola para el otro lado, ¿cierto? Pero la gente que está en la ola no corre con la ola, ¿cierto? La gente lo único que hace es se levanta y se agacha. Eso es todo lo que hace la gente. Si consideramos que levantarse es prender el gen y sentarse es apagar el gen, eso es lo que ocurre en este contexto. La bacteria que está en ese lugar, lo que hace es prende y apaga, ¿cierto? Porque cuando prende, se genera el circuito y se apaga. Cuando se prende, genera la ola, y la ola da al lado, y la da al lado, y la da al lado, y la da al lado, y generamos una ola, lo que se llama, de hecho, en inglés le llaman wave. Lo que pasa es que es el frente de onda, sería el borde del crecimiento de las bacterias. Y el patrón que encontramos es este patrón de coloración que nos está indicando cuáles son las proteínas que se están expresando en cada grupo de bacterias desde el centro hacia el borde. El paper es mucho más complejo, de hecho, hacen cambios, aumentan uno, disminuyen otro, y ven cuáles son los mejores patrones, pero se dan cuenta de que el patrón oscilatorio es el que mejor define la formación y crecimiento de las bacterias en una placa. ¿Ya? Eso. Lo encontré interesantísimo, lo hacen aquí en Chile, ingenieros, ni nos conocemos, pero están aquí al lado, y me permitió darme cuenta de que hay ciertas cosas que no son patrones ni de colores ni de formación de cuerpo, de hecho es un unicelular, y esos unicelulares también pueden regirse por patrones repetitivos de la naturaleza. ¿Ya? Ahora, si nos devolvemos a los organismos, que es lo que yo hago. Aquí yo les pongo un ejemplo que ya se los había mostrado, que es el ejemplo del 1000 pies o 100 pies. Es dentro de la naturaleza y de los organismos que yo he analizado, el que más claramente se define como segmentado, y lo que quiere decir, segmentado quiere decir que cada una de esas partes está repetida de la parte anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 100 pies es bastante simple. Si uno lo compara con un animal, no sé, con otro insecto, o sea, otro artrópodo, por ejemplo, una mosca, las moscas, por más que uno sepa que tiene segmentos abdominales, torácicos, hay unos torácicos que tienen alas, hay otros que tienen patas. En cambio, en este caso, todos los segmentos prácticamente tienen patas y no se diferencian mucho unos de otros. Y por eso son 1000 pies, 100 pies, etc. ¿Ya? Ahora, el 1000 pies, como les dije ya, es un artrópodo. El otro caso que es clarísimo, que hay segmentación corporal, son los anélidos, o sea, son los gusanos de tierra, ¿ya? Que si ustedes lo ven aquí son, de hecho, gusanos anillados. Ustedes saben, también hay gusanos planos. Los gusanos de tierra o los anélidos también tienen repetición de segmento. Y el otro bicho que hace repetición de segmento somos nosotros. De hecho, yo una vez fui a la casa de una amiga y tiene así un esqueleto humano, porque ella es profesora, y tiene una columna vertebral, y yo lo vi y dije, esa cuestión es un artrópodo. Lo que pasa es que nosotros tenemos cadera y tenemos todo el resto alrededor, pero somos idénticos. O sea, de que estamos emparentados, y la formación de estas vértebras es de la misma manera que ocurren en estos otros organismos, ¿ya? Entonces, por eso es tan interesante hacer una comparación entre estos tres. Entonces, artrópodos, vertebrados y anélidos, estos tres grupos en el árbol filogenético, que de hecho son grupos bastante importantes, especialmente los artrópodos y vertebrados, son la mayor parte de los organismos. De hecho, los artrópodos son la mayor parte de los organismos que existen en el planeta. Y los vertebrados somos nosotros, y sabemos que hay una gran cantidad de vertebrados. Comparten esto, comparten el hecho de tener segmentos que se repiten y que forman parte estructural de su cuerpo. ¿Ya? Ahora, nos vamos ahora ya al desarrollo embrionario. ¿Cómo se desarrolla un embrión?
Arriba yo tengo una película, no es mía, la saqué de YouTube y no pude encontrar el autor, en que hay un escarabajo, es el embrión de un escarabajo que se está desarrollando y está en el proceso en que elonga y segmenta. ¿Qué significa elongar? Los organismos se forman a partir de un grupo de células relativamente pequeño y que después empiezan a aumentar por proliferación o se juntan muchas células y finalmente forman una estructura larga. Ustedes saben que los artrópodos generalmente pasan por una etapa larvaria, especialmente los que nosotros conocemos como los holometábolos, pero si no, incluso en los casos que no pasan por una etapa larvaria tal y cual, en general tienen una forma alargada. Nosotros también tenemos una forma alargada, pero es mucho más evidente en el caso que les muestro acá, que es el pez cebra. El pez cebra es uno de los embriones que más se trabaja en vertebrados, y si se fijan en esta película, que es un poco más lenta que la otra, a partir de una bola, ¿cierto?, en que prácticamente no se reconoce bien cuál es el lado anterior, el lado posterior, etcétera, se empiezan a formar estas estructuras que son lo que se llaman los somitos. Y se van formando una tras otra a medida que el embrión va elongando. Esas estructuras que se llaman somitos solo es el origen de las vértebras, de los músculos de la espalda, de cartílagos, de casi toda la estructura mesodermal de la espalda en los vertebrados. Entonces, la forma en que se elonga el embrión, o sea, se va formando los segmentos de la parte posterior, es muy similar a lo que ocurre en artrópodos como ocurre en vertebrados, ¿ya? Y por eso ha llamado la atención, y hay muchos estudios, muchos más en vertebrados que en artrópodos, que tratan de entender las bases moleculares de la segmentación o de la formación de patrones repetitivos a lo largo del cuerpo. Y aquí les doy un ejemplo a nivel de, que podríamos decir, como a nivel evolutivo, pero molecular, que nos está dando como luces de que a nivel molecular hay una gran a ver, se me fue la palabra, hay una gran conservación, perdón, esa es la palabra, hay una gran conservación a nivel molecular de ciertos genes que están participando en la formación de estos segmentos. En este caso les muestro un gen muy conocido en esta área que es la segmentación, que es el gen Engrail. En este caso les muestro la expresión del gen Engrail en un embrión de ratón. Yo tengo un ratoncito aquí. Y si se fijan, en lo que es la columna vertebral que está en formación, este gen Engrail se expresa en los segmentos, y especialmente en esta zona que está todavía en formación, se va expresando en cada uno de esos segmentos nuevos, ¿ya? Si nos vamos a otro organismo, en este caso es un tiburón pequeño, pero es un tiburón, podemos ver que el mismo gen Engrail también se expresa en los segmentos que van a formar las vértebras en el cuerpo. Por lo tanto, a nivel de vertebrado nos estamos dando cuenta que Engrail está conservado. Si vamos a Drosophila, que es un artrópodo, un insecto, y que es es el insecto más estudiado que existe, el gen Engrail, que es el gen que se expresa en naranjo, también se expresa de manera segmentada a lo largo del cuerpo, ¿ya? Y si nos vamos a otro insecto, que es el que trabajo yo en el laboratorio, que es el escarabajo tribolium, que he hecho ese chiquitito que aparece ahí, nos damos cuenta que el gen Engrail también se expresa de manera segmentada y además se expresa de una manera más similar a lo que ocurre en vertebrados porque van apareciendo los segmentos a medida que los genes se expresan cuando el embrión ya está, o sea, el embrión ni siquiera se ha celularizado, o sea, ni siquiera ha formado su célula y ya está todo definido el patrón. En cambio, en el caso de los vertebrados y en el caso del tribolium, del escarabajo, y la mayoría de los artrópodos e insectos, este patrón se va dando uno por uno, de manera que los segmentos se van repitiendo. Por lo tanto, uno tiende a pensar que ese módulo, ese segmento, el mecanismo que lo forma, se repite y se repite y se repite, y probablemente, y ya se sabe actualmente, es a través de las oscilaciones que les mostré hace un rato. Acá arriba a la izquierda les muestro un paper que fue muy llamativo en su momento, porque fue la primera vez que se pudo demostrar las oscilaciones de los genes. En este caso es el gen GES, que les muestro acá abajo, y lograron en ratón, en una parte de la parte de atrás del ratón, mostrar cómo este gen, ¿cierto?, se prende y se apaga, pero además genera estas olas de expresión. Y estas olas de expresión se forman al mismo tiempo que el embrión va elongando. Y además se dieron cuenta que el tiempo que demora a cada ola en formarse, ¿se fijan que hay olas? El tiempo que le toma a cada ola en formarse es exactamente el tiempo que le toma al embrión a formar un segmento. Por lo tanto, esas olas están relacionadas con la formación de los segmentos. Y aquí viene la parte que quiero que entiendan desde el punto de vista molecular, y es que
el ciclo que les mostré antes también existe en vertebrados, en este caso a la izquierda, y en este caso a la derecha en insectos. En vertebrados existe el ciclo, pero es con un solo gen. En vez de ser 3, como era el represilator, es solo un gen. El gen GES o HER, depende del organismo, se expresa, se transcribe, ese transcrito pasa a proteína, se forma un dímero, y ese dímero se reprime a sí mismo. Tiene un feedback negativo, un loop de feedback negativo. Por lo tanto, el gen se expresa, la proteína se forma el dímero y se reprime a sí misma. Por lo tanto, hay un tiempo que la proteína existe y desaparece. Existe y desaparece. Es un loop más corto, ¿ya? Y se han hecho estudios interesantísimos que se han dado cuenta que la cantidad de intrones, por ejemplo, que tiene un gen, son importantísimos para el tiempo que le toma. Si el gen tiene más intrones, de hecho, experimentalmente lo han hecho, le han puesto más intrones, el gen se demora más en transcribirse, se demora más en hacer splicing, se demora más en copiarse, se demora más la proteína en expresarse, y obviamente se demora más en reprimirse, y el segmento se forma más largo, porque el tiempo que demora en hacer ese ciclo es lo que le da para formar un segmento. Entonces forma segmentos más largos, y de hecho al revés, si saca los intrones, se transcribe mucho más rápido, la proteína aparece mucho más rápido, y se reprime mucho más rápido, y los segmentos son más cortitos. Por lo tanto, variaciones a nivel del largo de los intrones nos podrían de hecho explicar cambios a nivel evolutivo entre organismos que tienen segmentos más largos y segmentos más cortos, entre comparar una serpiente pitón con una culebrita de este porte, o comparar un ratón, un pollo y un humano, que tenemos segmentos claramente diferentes en largo, ¿ya? Por otro lado, sabemos, no tan claramente, porque no tenemos estos casos de transgénicos, de hecho hay muchos transgénicos en vertebrados, que en insectos, pero que no son la mosca drosófila, porque la mosca drosófila forma todos los segmentos al mismo tiempo, existe algo parecido a lo que les mostré en la bacteria, y que hay un sistema de regulación génica que todavía no se sabe bien, pero al parecer podría ser el modelo 2, dependiendo del organismo, en que hay una continua represión, que es más parecido al caso que les mostré antes, o hay un caso en que hay activaciones y después inhibiciones, pero el efecto es el mismo. En este caso, IV, que se llama, la proteína activa a RUNT, y RUNT activa a OD, pero OD inhibe a IV. Por lo tanto, cuando hay IV, hay más RUNT, hay más OD, pero al haber más OD, apaga IV. Y así sucesivamente. Y en este caso es igual como el caso que les expliqué antes. Y estos, se fijan, son papers relativamente nuevos, bastante nuevos, donde se está recién tratando de entender cómo esto funciona en los distintos organismos. Tenemos mucho más información en vertebrados, mucho menos en artrópodos. Y de hecho en artrópodos es donde estamos solo interesados para saber por qué. Todo esto que les muestro acá, que acá se explica muy bien en este paper de Andrew Oates, no sé cómo se dice, que está separado en 3 partes, que yo no voy a dar la lata para contarles toda la historia, pero lo que sí quiero contarles, porque a mí lo que me interesa que entiendan las bases celulares y moleculares, es que esta regulación de las oscilaciones que permiten los patrones repetitivos se da en 3 niveles, que aquí le dan 3 niveles, A, B y C. Uno es a nivel celular. La célula, intrínsecamente, o sea, intracelular, tiene un oscilador, ¿cierto? El gen GES se expresa y se reprime a sí mismo. Pero además, obviamente no sirve de nada que cada célula esté oscilando a la velocidad que le plazca, sino que tienen que ponerse de acuerdo. O sea, la ola en el estadio solamente funciona si nos ponemos de acuerdo. Si cada uno se levanta cuando se le viene la gana, la ola no va a funcionar. Por lo tanto, tiene que haber una regulación entre las células. Y ahí se sabe que la vía Notch-Delta, que es muy famosa en hacer ese tipo de pega, está involucrada. Además, los genes GES son genes que están río abajo de la vía Notch-Delta. Por lo tanto, la vía Notch-Delta parece ser muy importante con respecto a las oscilaciones. Entonces, la célula oscila, pero además oscila con la de al lado, está regulado, y además eso permite que a nivel tejido, se forme esto que está acá, que es una esquemita. Esta esquemita lo que está mostrando es, esto se supone que es la parte más de atrás de un embrión, el embrión va elongando hacia atrás, o sea, la cola se le está alargando, y hay una zona, que es la zona azul, que es una zona que está indiferenciada, y la zona de adelante va cada vez más diferenciada, y finalmente forma estos somitos que van a formar las vértebras. Las partes rojas son somitos ya formados. Ahora, las olas que va formando estas oscilaciones van llegando a un punto en que se alejan de la parte posterior. ¿Y por qué se alejan? Porque como va elongando, estas células que estaban originalmente muy cerca de la cola, ahora están más lejos. Cuando están en una distancia dada por gradiente, estas células van a diferenciarse. Llegan a un estado que se diferencian y forman el segmento. Eso hace que a medida que la célula se aleja de la punta, o sea,
de la punta de la cola, las células que estaban oscilando al principio muy bien, empiezan a oscilar cada vez más lento, y hay momentos que se detienen y se diferencian. Por lo tanto, las oscilaciones lo que hacen son mantener las células indiferenciadas. Lo que hace que, y además, esas oscilaciones son mantenidas por algo que se secreta en la parte posterior, porque a medida que la parte posterior se aleja, la célula oscila cada vez más lento, hasta que finalmente se diferencia y forma un somito. Por lo tanto, las oscilaciones hacen eso, y lo que yo les muestro acá, a la parte de abajo, es una inyección in situ de otro gen, que me parece que también este es GES, y que tiene distintas etapas en la formación de un somito. Y en este caso, si se fijan, en la parte posterior se expresa relativamente débil un gen, este gen, posteriormente se concentra en la parte de atrás y deja un espacio acá, y forma el primer somito. De hecho, todo esto que estaba acá se transforma en este somito nuevo, y la siguiente etapa es que vuelve a expresarse de manera más fuerte, ¿ya? Con el somito formado. Y esto se vuelve a repetir, porque esto que estaba fuerte se empieza a bajar la expresión. Cuando baja la expresión se mantiene en la parte de adelante, que forma el somito, se mantiene en la parte de atrás, que vuelve a crecer, y así sucesivamente lo repetimos y va formando otro somito. Obviamente la pregunta que surge, y que todavía no tenemos idea, y eso es súper interesante, es cómo el bicho sabe que tiene que formar 30 vértebras, y una serpiente pitón, tiene que formar 400 vértebras. ¿Qué controla el número? Es súper difícil, pero eso se lo voy a mencionar un poquito más adelante. ¿Ya? Ya, ahora, nos vamos a meter en qué es lo que estoy haciendo yo en el laboratorio. ¿Ya? Y para eso tengo que darle... yo había pensado que podía ser interesante si es que hay alguien que no haya entendido algo, o tenga una pregunta ahí que se le sale y que sería importante que la haga antes de que continuemos, y porque les voy a empezar a mostrar las cosas que yo hago en mi laboratorio. Entonces, lo que yo he tratado de explicarles hasta ahora son que hay bases celulares y bases moleculares para explicar cómo se repiten ciertas estructuras, ¿cierto? Patrones repetitivos. En el caso particular, yo me centro en la segmentación, que es la formación repetida de segmentos corporales, que se forma, como les mostré, desde posterior hacia anterior. O sea, el lado posterior va creciendo y va formando estos segmentos. Lo que sabemos hasta ahora es que hay un reloj de segmentación, que son estas oscilaciones, que permiten en vertebrados hacer este patrón repetitivo, pero no se sabía hasta cierto momento si en artrópodos existía eso. Y eso es un poco lo que nosotros hicimos. Por eso me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerla ahora, antes de que pase a la parte de mis experimentos. ¿No? Ya. Silencio toca, como dicen. Entonces, les voy a dar un par de detalles simplemente para que nos Profe, entendamos. Dígame. hay una pregunta ¿Ya? que, Diego, si Sí, quieres escríbela o hablas. la puedo hablar si es cortita. Okay, ahí. Bueno, hola, profe. Es corta, es básicamente, si esto hay una regulación aquí molecular, ¿Mm? ¿hay un papel que juega el ambiente aquí en todo esto? Oye, interesantísimo, porque, primera cosa, y es algo interesante, especialmente en los insectos, yo no sé bien cómo funciona esto en vertebrados. Si tú pones un insecto, un huevo de insecto, a una temperatura diferente a la que crece normalmente, por ejemplo, yo tengo mi escarabajo a 32 grados. Si tú pones el escarabajo a 25 grados, o sea, los huevitos a 25 grados, el desarrollo es más lento. Y el hecho de que sea más lento significa que este reloj es más lento, ¿cierto? Porque si se va a formar un segmento, se va a formar a una velocidad distinta que la que se formaba cuando tenía mayor temperatura. Ahora, ¿cómo el embrión sabe que está más helado afuera? Y eso lo hace que su reloj de segmentación sea más lento, no tenemos la más mínima idea. Porque más encima sabemos que un embrión que crece a una temperatura más baja y un embrión que crece a una temperatura más alta, al final el embrión son iguales, y los escarabajos son iguales. Pero uno creció mucho más lento que el otro, y todo se mantiene a una escala proporcional. Entonces no sabemos bien cómo opera eso, y en la temperatura es una de las tantas cosas que puede influir. Obviamente nosotros en el laboratorio hacemos experimentos en que ponemos drogas, etcétera, para inhibir ciertas vías de señalización, y sabemos que hay casos en que se ve afectado la elongación, la segmentación, etcétera. Pero otros componentes externos, si le cambiáis el pH, si los huevos están todos muy juntos, si están, no tengo idea, y se sabe poco porque es difícil, o sea, es difícil afectar una parte del proceso y no afectar todo el proceso. Si yo afecto todo el desarrollo y estudio la segmentación, es súper difícil separar lo que es un efecto en todo el bicho a un efecto en particular en lo que yo estoy estudiando. Pero es súper interesante porque yo creo que, o sea, existe, pero no tenemos idea de cómo
afecta las bases moleculares y celulares de un proceso para hacer algo repetitivo que es tan importante que sea del tamaño preciso para que el embrión no quede desproporcionado y finalmente el adulto tenga las partes que le corresponden en donde le corresponden. Así que eso, sí, existe efecto, pero no tenemos mucha idea de cómo ese efecto altera los patrones moleculares y celulares. Bueno. Gracias. No sé si habrá otra pregunta. ¿No? Ya, en todo caso, si les aparece otra, me interrumpen nomás, ¿ya? Pero era más que nada en esta parte para asegurarme de que entendieron y pueda ahora meterme en cosas un poco más específicas, ¿ya? Entonces, para partir tengo que hacerles un comentario sobre los modos de segmentación que hay en insectos. Y los modos de segmentación están vinculados directamente con los modos de desarrollo. Hay dos modos de desarrollo que se conocen. Hay modos intermedios, pero principalmente se distinguen entre el que le llaman la banda germinal larga, o long German, y la banda germinal corta, o la short German. Y está basado, originalmente los nombres, en que al principio del desarrollo, la banda germinal, que es el embrión, ocupa un espacio muy reducido en algunos casos, que es la short German, y en otros casos ocupa todo el huevo. El caso de la mosca drosófila, que es nuestro modelo clásico de insecto, ocupa el sistema long German, y se sabe que la long German es evolutivamente más moderna que la short German, porque además de presentarse en insectos se presenta en otros artrópodos, ¿ya? Entonces, la forma de, desde algo pequeñito, ir creciendo, ir llenando el huevo, es una forma más ancestral, de manera que lo que nosotros quisimos era estudiar esto en un organismo más ancestral que en un organismo tan diferenciado, o sea, tan derivado, perdón, como es la mosca drosófila. Por lo tanto, todo lo que se ha estudiado en la mosca drosófila sirve un montón, especialmente para este proceso, pero para entender el proceso y compararlo con vertebrados, por ejemplo, que es repetitivo, tuvimos que elegir organismos que lo hagan de manera repetitiva, que son los que hacen el desarrollo de tipo short German. Y en ese caso, el escarabajo es el que mejor nos funciona, por lo menos no funcionaba en ese momento, que es lo que hicimos. Entonces, en el caso del escarabajo, teníamos este dato, que de hecho yo lo represento aquí en esta figura, en que la expresión de ciertos genes se sabía que era dinámica, pero no se había podido saber si esa dinamicidad era porque, si tú comparas un embrión con otro, tú dices, oye, mira, este se ve distinto que este otro. Pero claramente este embrión no es el mismo que este otro, ¿cierto? O sea, estos 6 embriones, perdón, son distintos embriones que fueron fijados para hacer hibridación in situ. Por lo tanto, si yo comparo uno con el otro, no es el proceso de desarrollo, sino que comparo distintos organismos. Entonces, no es tan rigurosa como uno quisiera, pero da una idea, ¿ya? Es como ocupar fotos de distintos momentos de distintas personas para explicar la vejez, por ejemplo. Lo ideal sería, ¿cierto?, agarrar a la misma persona y sacarle fotos en el tiempo, de manera que cuando yo junto todas esas fotos, puedo ver el proceso de envejecimiento en la misma persona. Porque alguien me podría decir que si yo saco fotos de distintas personas, eso me podría estar mostrando que una persona es más vieja, pero quizás estaba más vieja de antes, y que no es un proceso correlativo, ¿ya? Ahora, ese feedback que yo les mostré al principio es un poquito más complicado acá, pero es el mismo con if, odd y run. Por lo tanto, nosotros decidimos hacer la in situ con el gen odd, que se llama odd skip. Y el odd skip se expresa de esta manera. ¿Se fijan? Aparece un segmento que es el P1, el P2 y el P3, y nosotros los separamos, hicimos muchas in situ y después las clasificamos. Y lo que hicimos después fue hacer un análisis de expresión. Si uno lo ve por al lado, este embrión está puesto así y está analizado. Entonces, en P1 hay un aumento de la expresión, ¿cierto?, que es la P1, en P2 hay otro aumento de la expresión, y la GZ es la growth zone, que es la parte de atrás del embrión. Si nosotros avanzamos, que este es el estadio 3.2, el 3.3, aparece P1, empieza a aparecer uno chiquitito, aparece P2, y GZ está ahí, que es la parte de atrás. Pero si seguimos en el proceso, y pasamos a 4.1, está P1, P2, apareció un P3, y la growth zone baja. Lo que quiere decir que es parecido a la in situ que les mostré antes, de manera que se expresa harto en la parte posterior, y cuando se deja de expresar la parte posterior, aparece un segmento nuevo. Eso daba luces, bueno, y aquí se repite nuevamente, de manera de mostrar que esto es dinámico y cíclico. Esto da luces de que hay un patrón oscilatorio, ¿cierto? Pero como les digo, yo tengo que mostrar que la oscilación ocurre en la misma célula y en el mismo embrión, y no lo podemos demostrar utilizando las hibridaciones in situ. Así que se nos ocurrió algo bien interesante, y que se dio por contexto experimental, y es que
yo podía disectar los embriones, y además yo los podía cortar por la mitad, en 2 mitades, y si los dejaba crecer, cada mitad crecía como si la otra estuviera al lado, en el sentido de que crecía sin importarle que le faltaba toda la mitad del embrión. Lo que permitía, en cierta manera, de tener 2 mitades que podíamos trabajarlas de distinta manera. Lo que permitió hacer lo siguiente, y eso fue lo inteligente. Agarramos una mitad, la fijamos, le hicimos dirección in situ, y la otra mitad dejamos que se desarrollara. Como dejamos que se desarrollara, la fuimos dejando a distintos tiempos, de manera que fuimos generando diferencias en el tiempo del patrón de expresión del gen O. ¿Ya? Cuando comparamos 2 mitades que tenían cierto tiempo de diferencia, por ejemplo, en este caso, esta mitad de acá es la mitad izquierda y esta acá es la mitad derecha. La mitad izquierda la fijamos al tiempo 0 y la mitad derecha la fijamos al tiempo 30 segundos, minutos. Y se fijan en ese territorio, esto que estaba expresado medio homogéneamente, acá está empezando a expresarse más fuertemente hacia la zona anterior, la parte más de arriba. Y la parte de abajo está disminuyendo. Y este embrión de acá, que son las 2 mitades, en esta zona no se expresaba nada, estaba totalmente apagado ese gen, y 30 minutos después el gen estaba prendido, y estaba empezando a apagarse la parte de atrás. Y aquí yo les doy los estadios que descubrimos haciendo esto, y este sería el estadio, el 3.2 al 3.3, en que aparece P3, ¿cierto? Porque aquí está P1, P2, y acá todavía no hay un P3, pero acá está apareciendo P3. Y en este caso, sería el estadio 4.1 al 4.2, porque es el paso de P1, P2, P3, ¿cierto? Sin aumentar segmento, de hecho 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero es cuando se empieza a oscurecer la parte de atrás, que es porque está empezando a aparecer el siguiente gen, lo que va a permitir la formación del P4, que sería el siguiente segmento. ¿Ya? Esto nos permitió, haciendo un análisis con muchas mitades, de hecho estas son algunas solas de las mitades, con diferentes tiempos entre una y otra, lograr encontrar el ciclo completo, y llegamos a que a 30 grados Celsius, en 95 minutos, volvíamos a encontrar el ciclo cerrado en que aparecía un nuevo segmento y los patrones de expresión eran iguales, pero tenía un segmento extra. Lo que nos permitió esto hacer fue demostrar en un mismo embrión, y sin necesidad de transgénico, que hay una oscilación, que el patrón que hace es el mismo, de barrido, se apaga y se prende de nuevo de atrás, se apaga y se prende de atrás, ocupando mitades de embriones, lo que nos permitió demostrar que en insectos, y probablemente también en artrópodos, existe un reloj de segmentación similar al que existe en vertebrados a partir de un loop, ¿cierto? Y que ese loop lo que hace generar es oscilaciones que permiten la formación de los distintos segmentos. Además sabemos que los segmentos en el escarabajo se forman a una velocidad similar a la que encontramos cómo se forman los segmentos según nuestro patrón de expresión del gen O. Por lo tanto, podemos correlacionar el patrón de expresión con la formación del segmento, lo que nos indica que la cosa andaría, una correspondería al efecto de la otra. ¿Ya? Eso. Espero que se haya entendido eso, pero lo principal que quiero que se lleve así como la idea para la casa es, bueno, están todos en sus casas, pero existe un reloj de segmentación en vertebrados. Y ese reloj de segmentación se explica con las oscilaciones, que se explican también a su vez que las oscilaciones van disminuyendo y generan un frente de onda, en donde se forma el segmento. Lo que nosotros descubrimos en el escarabajo Tribolium, y que da una idea de lo que podría estar ocurriendo en la mayoría de los insectos y artrópodos, es que este reloj es similar, hay un patrón dinámico, y que estas oscilaciones se pueden ver en el tiempo utilizando este experimento de corte longitudinal de los embriones. Ya. Ahora, nosotros teníamos la posibilidad en el laboratorio, y lo seguimos teniendo, de que los embriones de Tribolium son transgénicos, pero un transgénico bien simple, que es que expresa la proteína GFP en todos los núcleos de sus células, lo que nos permite disectar los embriones bajo una lupa fluorescente, y nos permite hacer este tipo de películas para poder mostrar, por ejemplo, en este caso, que el embrión se forma a partir de un grupo de células que está abajo, ¿cierto? Se elonga, y esa elongación está regida por este reloj de segmentación que se da por las oscilaciones de estos genes. ¿Ya? Entonces, ahora, como yo les dije, estamos interesados en las bases moleculares y celulares. Ahora, ¿qué pasa con las células? O sea, el reloj oscila,
el embrión, además de formar segmentos, se elonga. Entonces nosotros que estuvimos muy interesados, y de hecho partió a partir de, todo esto partió como en conversaciones que tuvimos con, me acuerdo, con el Rodrigo Cepeda, cuando estaba preparándose para hacer su tesis de pregrado, de bioquímico, de la posibilidad de estudiar los patrones de proliferación, o sea, de las células dividiéndose durante el proceso de segmentación y elongación. Y eso nos permitió hacer varios estudios antes de este, pero lo que nos permitió fue encontrar que existe un patrón bien particular de proliferación en el escarabajo. Y si se fijan aquí mostramos distintos embriones que están alineados en el tiempo. De hecho, va elongándose, ¿cierto? Y lo que aparecen aquí son puntitos que son la marca de un anticuerpo contra PH3, como es la fosfohistona, la fosfohistona 3, o sea, histona 3 fosforilada, que cuando está fosforilada es cuando está ocurriendo el proceso de, bueno, mitosis y división. ¿Ya? Lo que quisimos ver con esto era si el patrón de proliferación se mantiene en el tiempo, y es algo que está ahí junto con el mecanismo de oscilaciones, o si tenía presentado otro tipo de patrones, y lo que nos llamó más la atención fue que el patrón no es lo que nosotros esperábamos, que fuera continuo, y fuera como ayudando al patrón de oscilaciones, sino que tiene un patrón con un pic, que de hecho es lo que vemos acá en esta gráfica. En esta gráfica vemos que hay un momento en el desarrollo, que es más o menos este embrión de acá, que ustedes ven acá. Entonces, fijan, al principio hay muy poca proliferación, hay un momento en que aumenta drásticamente, y hay un momento en que es su pic. Después del pic, el embrión sigue elongando, y las proliferaciones van disminuyendo en el tiempo, pero nunca llegan a ser tan pocas como al principio. Eso nos permitió a nosotros definir como 3 estados. El primero, que es de proliferación muy baja, un estado de alta proliferación, con un pic en este punto, y después un estado de proliferación media, que se mantiene en el tiempo cuando ya se ha segmentado bastante el escarabajo. Ahora, otra cosa que nos dimos cuenta, es que si analizábamos el embrión desde la parte más posterior, o sea, este embrión, desde la parte roja, que es la parte más posterior, a la parte más anterior, que es la cabeza, que es la parte blanca, nos dimos cuenta que, especialmente en ese momento del pic, las proliferaciones además estaban concentradas en la parte posterior. Se fijan acá, esta parte roja es la parte más alta, donde hay más proliferación, en el embrión que además tiene más proliferación que todos. Obviamente esto lo hicimos a partir de varios embriones, todo con análisis estadístico, y lo que nos permitió ver es que hay un pic de proliferación, y en el momento del pic de la proliferación hay mucha más proliferación en la zona de atrás. Cosa que suena más o menos lógico, pero era algo que en ese momento la gente de hecho estaba en contra de que ocurriera algo así, y se pensaba que era una proliferación pareja y no muy importante. Por lo tanto, lo que descubrimos fue, uno, que hay harta proliferación, si se fijan, y además que esa proliferación tiene un patrón definido, porque nosotros analizamos los embriones, y distintos embriones, todos tienen un patrón en particular. ¿Ya? Ahora, otra cosa interesante que encontramos es que estas proliferaciones, en su mayor medida, en su mayor proporción, se fijan en la parte azul, que está acá, ocurren en cierto ángulo con respecto al embrión. ¿Qué quiere decir? En este caso están explicados los ángulos. Los ángulos azules son los que están a lo largo del eje anteroposterior, o sea, son células que están proliferando en el mismo eje en que el embrión está elongando. El ángulo rojo son las que están medias oblicuas con respecto a ese ángulo, o sea, con respecto al crecimiento, y las verdes son las que están atravesadas completamente. Si las células se dividen atravesadamente, claramente nos están ayudando a que el embrión elongue. Pero si las células están en mayor proporción en el eje anteroposterior, significa que por cada vez que la célula se divide, ayuda a esta elongación. Por lo tanto, la elongación también se puede ver favorecida por el aumento de proliferación en ese momento en particular. Entonces, hay mayor cantidad de células que proliferan en el mismo eje de elongación, también hay una alta cantidad en rojo, lo que quiere decir que el ángulo es más o menos hacia adelante y hacia atrás, y la menor concentración de células en división están atravesadas. O sea, no están cooperando con la elongación. Por lo tanto, hay una alta proliferación, está concentrada en la parte posterior en un momento dado del desarrollo, y además, a lo largo de todo el desarrollo, son principalmente en el eje anteroposterior. ¿Ya? Y por último, con respecto a esto, la importancia de esas proliferaciones en ese momento particular. Nos dimos cuenta con otros estudios que no los voy a mostrar todos, que el momento en que estas células aumentan su cantidad en mayor proporción es el momento en que se están formando los segmentos torácicos. Si ustedes vieran un embrión, y de hecho acá les muestro un escarabajo y una larva, los segmentos torácicos son los que van a dar origen a las patas, y después incluso en el adulto a las alas.
Y, de hecho, cuando uno ve un embrión, en general, esa zona es un poquito más amplia, es un poquito más ancha. Entonces, nosotros pensamos que este aumento de proliferación estaba vinculado con la necesidad de tener mayor cantidad de células en los segmentos torácicos. Y lo que se hizo entonces fue analizar los segmentos torácicos cuando inhibíamos la proliferación. Y el APH es la afidicolina, que es un inhibidor de la proliferación. Entonces lo que vimos era que cuando inhibíamos la proliferación, el área, también hicimos el largo y el ancho, pero aquí les muestro solamente el área del segmento torácico 1, 2 y 3 son diferentes estadísticamente, a diferencia del área del abdominal 1. O sea, los torácicos son diferentes cuando inhibimos la proliferación, pero el abdominal 1 queda parecido. ¿Qué significa eso? Que claramente esa proliferación está ocurriendo para que los segmentos torácicos sean más largos, sean más grandes, y si inhibimos la proliferación, en ese momento en particular, estos segmentos quedan más pequeños y no afectan en mayor medida a los segmentos abdominales, que son los que siguen para atrás. Por lo tanto, esta localización estaría relacionada con la formación de estos segmentos en particular. ¿Ya? Y por último, esto fue un experimento que hicimos antes, pero que nos permiten llegar a estas conclusiones que les voy a decir, es que la proliferación ocurre al mismo tiempo, obviamente, de la elongación y la segmentación, pero cuando hicimos el análisis del patrón de expresión del gen Engrail, que es el que nos marca cada uno de los segmentos, cuando inhibíamos la proliferación, nos dimos cuenta que, a pesar de que el embrión es más corto, porque inhibimos la proliferación, hay menos células, no puede elongar, igual se forman los segmentos, se forman más pequeños, se forman menos, pero se forman los segmentos. Por lo tanto, la proliferación no sería necesaria para el establecimiento de la segmentación, pero sí de la elongación. Por lo tanto, no pueden elongar bien, pero sí segmentan. Lo que sí, en todo caso, medimos en otros experimentos el tamaño de los segmentos en general, y el tamaño de los segmentos en general es más pequeño, por lo tanto, inhibir la proliferación también achica todo el embrión de alguna manera. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que en mayor medida la proliferación no afecta el patrón de segmentación, sí la elongación, pero todavía estamos haciendo experimentos para establecer si hay una relación directa entre el patrón mismo y la proliferación. Y por último, bueno, no tan último, pero el último, tenemos sospechas de que la vía Wnt, que es una vía muy famosa especialmente en desarrollo, podría ser uno de los reguladores de la proliferación celular durante la elongación. Este experimento lo está haciendo el Marco. Bueno, estaríamos listos ya, si no fuera porque llevamos como más de un año sin poder ir al laboratorio. Y lo que hizo aquí fue hacer tratamientos con un inhibidor de la vía de señalización Wnt. Y lo que se dio cuenta es que cuando inhibimos la vía Wnt, se inhibe la proliferación. Por lo tanto, es probable que Wnt esté regulando, ¿cierto?, la proliferación celular en estos embriones. Ahora, esta inhibición es mayor a concentraciones altas de la droga. No vemos mayormente, bueno, aquí vemos, se fijan, es principalmente en concentraciones altas, este es el largo, y este es este es el caso de las células positivas. Solamente vemos diferencia a las 45 micromolar, ¿ya? Pero, y es lo que no hemos podido chequear, si hacemos el análisis al revés, ahora ponemos una droga que activa la vía Wnt, cosa que nosotros hubiéramos pensado que hubiera aumentado la proliferación celular, lo que encontramos es que disminuye la proliferación celular. A lo mismo, igual como si cuando inhibimos la vía Wnt, disminuye la proliferación celular, activamos la vía Wnt, también disminuye la proliferación celular. En este momento, bueno, estamos con ganas hace rato de hacer experimentos para demostrar esto. Tenemos ciertas dudas con respecto al efecto, porque como se ve acá, el efecto es muy fuerte, de manera que puede que esté afectando otros procesos del desarrollo. Por lo tanto, vamos a tratar de dejar estos embriones crecer un poco más para poder comparar embriones de tamaños similares y ver si realmente Wnt también, al activarse, afectaría la proliferación celular, lo que podría indicar que Wnt en una concentración X, que es la normal, sería necesario para la proliferación, y cualquier variación hacia arriba o hacia abajo estaría afectando la proliferación en el caso de nuestros experimentos. ¿Ya? Y con eso estamos tratando de, obviamente, dar las componentes moleculares vinculadas a la proliferación, y por otro lado estamos viendo lo de los patrones para tratar de entender si hay algún efecto realmente de la proliferación con respecto al patrón de segmentación. Y por último, les quería comentar que además estamos trabajando en el laboratorio. Bueno, la Vale Núñez hizo su tesis de pregrado de bioquímica y ha seguido trabajando después. Ahora ya está en el doctorado, así que solamente nos ayuda teóricamente. Nos permitió generar un nuevo modelo comparativo para que podamos hacer estudios no solamente
en el escarabajo Tribolium, sino que en otro organismo, en este caso la tijereta Borrelia anulipes, que es un insecto que tiene ciertas características que son más ancestrales que el escarabajo. De partida, es un hemimetábolo, son los insectos que hacen metamorfosis incompleta, o que no es una metamorfosis completa como la que hacen la mayor parte de los insectos que son más modernos, evolutivamente hablando, como la mosca y como el escarabajo que estudiamos. Por lo tanto, estaríamos viendo un organismo que tiene características más ancestrales y que se parece más a los que hubieran sido los insectos en un comienzo, ¿ya? Hay otras características, pero vinculado a nuestro estudio de la segmentación, queremos obviamente ver qué tipo de segmentación tiene, si tiene esta segmentación secuencial, que es lo esperable, y queremos ver hasta qué punto la proliferación celular es importante y podemos hacer comparaciones entre Tribolium y la tijereta con respecto a esto, bueno, y con otros temas, porque también estamos trabajando en análisis, en el desarrollo de los ovarios, que también es muy interesante, pero que no lo voy a tocar en este tema. Y eso fue un poco la idea de los patrones repetitivos. Por otro lado, ¿qué hacemos en el laboratorio a nivel de cómo pretendemos contestar ese tipo de preguntas con respecto a los patrones repetitivos y todas las bases moleculares y celulares que están detrás de eso, que no siempre están vinculados a la parte repetitiva, pero sí a lo que permite que ese patrón repetitivo se pueda establecer, ¿ya? Les quiero dar, bueno, agradecimiento. Obviamente yo cuento la historia, pero la mayor parte de estos experimentos la hicieron los chicos en el laboratorio. Ahí hay miembros actuales y antiguos. Rodrigo, la Romy, Renato, Marco, la Vale y John son los actuales. Los puse un poquito más chicos estos dos que ya se están escapando. Otro grupo de gente que estuvo antes en el laboratorio, colaboradores, principalmente la Paula, que es con la que estamos trabajando con la tijereta. Ella trabaja con desarrollo de ovario en la Universidad de O'Higgins en Rancagua. Y como, bueno, llevamos un buen rato de tiempo sin poder vernos así de cerca y poder hacer experimentos y trabajar en el mesón, quería cerrar con una foto de las reuniones Zoom que hacemos semanalmente. Nos contamos papers, seguimos estudiando, seguimos avanzando en algunos manuscritos, para que no se pierda, bueno, la gracia y lo entretenido que es hacer investigación como grupo, ¿ya? Eso. Muchas gracias por haberme escuchado. Y eso es todo. Muchas gracias a usted, profe. También gracias a todos los asistentes, tanto aquí en el chat como en YouTube. Yo creo que es momento para sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y yo la leo, o si no, prenda su micrófono y es libre de hacer la pregunta que quiera. Dele. Creo que había una compañera que quería hacer una pregunta. Sí, estoy esperando la pregunta de la Daniela. Daniela quería hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta de que, siendo estas oleadas como repetitivas, ¿cómo pueden los segmentos tener tamaños distintos? Como por ejemplo en las vértebras o en el mismo tórax de los escarabajos. Ya, eso es súper importante y, bueno, como la mayor parte de las preguntas en ciencia, no se sabe totalmente, pero lo que sí te puedo decir es que en general, a nivel embrionario, que es el estudio que hacemos nosotros, los segmentos suelen ser muy similares unos con otros. De hecho, si te fijabas en la larva que yo mostré de Tribolium, en general esos segmentos son relativamente parecidos. En el caso de un insecto, en el caso del pez que yo mostraba en la película, los segmentos son relativamente también similares. Lo que pasa es que después de establecerse el patrón repetitivo, se generan las diferencias, y lo que suele ocurrir es que después de que se establece el patrón más básico, empiezan a expresarse genes que son más de identidad, que se llaman. Y los genes de identidad suelen expresarse más tardíamente. Entonces, los genes de identidad son los que le van a dar a un segmento patas y a otro segmento no le van a dar patas. Y es lo mismo que va a ocurrir en los segmentos en el caso de los humanos o en el caso de los vertebrados, que ciertos vértebras van a ser más grandes, unas van a estar vinculadas a la cabeza, otras van a ser sacrales, otras se van a fusionar para formar el coxis, etc. Entonces, la mayor parte de las características que vemos en el organismo adulto son cosas que ocurren posteriormente al establecimiento de los patrones básicos. Entonces, por eso uno generalmente va y estudia lo más tempranamente posible para estudiar cómo se forma lo básico, porque cuando yo estudio lo básico, y comparo lo básico en vertebrados y lo básico en insectos,
y lo básico en anélidos, es probable que nos encontremos con cosas similares. Cuando ya avanzamos en el desarrollo embrionario, y empezamos a pasar a estadios larvales, etc., nos vamos a ir encontrando con cada vez cosas más distintas entre organismos distintos. Y ese es cuando ya las cosas como que ya se establecieron, el patrón ya está hecho. Por ejemplo, tenemos 15 segmentos, a ese estadio no se ve ni una diferencia entre esos 15 segmentos, pero posteriormente esos 15 segmentos van a formar una parte cervical, una parte lumbar, una parte sacral, etcétera, que aparece posteriormente. Entonces, como hemos visto, bueno, en clase yo les paso eso un poco de la diferenciación. El proceso de diferenciación todavía no es total a nivel embrionario en los casos que yo estoy estudiando. Y el proceso de diferenciación que ocurre después, eso viene después, y eso va a generar los cambios que vemos en los organismos adultos. Y de hecho, eso es una de las gracias de por qué se estudia hace un tiempo la evolución a partir de los embriones. Y es porque cuando yo estudio la evolución a partir de los embriones, estoy yéndome a las cosas más básicas de cómo aparece una diferencia y no voy a las grandes diferencias. Porque si yo comparo el ala de una mariposa con el ala de una mosca, yo las miro, digo, no se parecen en nada. Pero si voy al desarrollo embrionario, cuando las alas son apenas una yema, ¿cómo se llama? Lo más probable es que esas yemas sean similares y posterior en el desarrollo aparecen las diferencias. Entonces sí, las diferencias son posteriores y muchas veces son postembrionarias, las que vemos en el adulto. Gracias por tu pregunta, Dani. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Disculpen aquí, me veo un poco oscuro que se me cortó la luz. Sí, también A puede ver, ser pregunta. No tan YouTube, popular. aquí, Nayeli Taiba dice, un gusto, profe, siempre oírle, y Carlos Mori, muchas gracias, profe. Aquí hay varios estudiantes viendo la charla. Aquí hay una pregunta de Diego Mauriz. Sí, otra pregunta que me surgió mientras estaba viendo los gráficos. Con respecto al gráfico donde sale como el pic, que se vio, el pic de proliferación, ¿se le dio alguna razón o algún porqué de ese pic particular? Porque uno, claro, en un principio uno podía pensar que podría ser un proceso que es constante en el tiempo, pero al parecer hay un momento en el que este se dispara radicalmente. Entonces yo, no sé, infiero, a lo mejor hay un proceso tiene que alcanzarse cierto umbral para que este proceso pueda ser continuo en el tiempo, y si a lo mejor ese umbral no llega, este pic, simplemente el proceso no se da, no se prolifera como tal. Entonces, esa era como mi duda, si hay como algo que determine ese pic en ese gráfico. Oye, es súper buena pregunta porque, mira, lo que hemos hecho últimamente es comparar lo que ha hecho otra gente con otros insectos. Y por ejemplo, hay un insecto que se llama Oncopeltu, que es una especie de chinche, en donde se analizó la proliferación celular y se dieron cuenta que era pareja. No pareja en el embrión, pero pareja en el tiempo. Y lo que mostraban que desde la zona posterior hay una zona de proliferación, después hay una zona sin proliferación, y después una zona de proliferación cuando ya el segmento se forma. Por lo tanto, la parte más indiferenciada de las células está en proliferación. Cuando se estaba formando el segmento se dejaba de proliferar, y cuando se formaba el segmento ya volvía a proliferar, probablemente para hacer más grande el segmento. Eso fue lo primero que se hizo en proliferación y que se publicó. Por lo tanto, con mayor razón la gente esperaba que fuera más o menos parejo. Y de hecho, si tú analizas en el tiempo, es como una foto que se va repitiendo, el embrión es más largo, pero lo que se ve en esa zona, que es la parte más posterior, es idéntica. Entonces, nosotros esperábamos algo similar, pero ya teníamos algunos atisbos, porque habíamos hecho unos experimentos con una cosa que se llama EDU, que es para ver células en proliferación, y nos había dado la idea de que, por lo menos tempranamente, había más proliferación que tardíamente. Y por eso quisimos después hacer ese análisis más preciso, y lo hicimos cada media hora durante el desarrollo. Y ahí encontramos este pic. El problema que tenemos con el pic es que estructuralmente lo mostré con lo de la formación de los segmentos torácicos. Justo en el momento en que hay pic de proliferación, es justo cuando se están formando los segmentos torácicos. Entonces podemos explicarlo a nivel celular. Esas células van a formar el segmento torácico. Como los segmentos torácicos requieren más células, por eso hay proliferaciones. El problema es que no tenemos la correlación molecular. No hay un gen que justo se exprese más en ese momento, de manera que podríamos echarle la culpa, que es el que está diciendo aumenta la proliferación y vamos a tener más células. Ahora lo que nos queremos meter, de hecho, en este caso me acuerdo de Rodrigo, que anda con ganas de ver genes que estén más involucrados con ciclo celular, por ejemplo el CDC, con ciclina, o etcétera,
para poder entender en qué momento se gatilla y qué es lo que gatilla la proliferación. Pero no lo sabemos. Y lo otro que sabemos, sí, es que como nuestro análisis es de proliferación, o sea, vemos las células cuando ya se están dividiendo, solo hicimos un análisis para ver cuándo se gatillaba la proliferación. Fue un poco complejo, por eso no lo quise mostrar, pero creemos que el pic que nosotros vemos se gatilla justo cuando empieza la elongación. Y si justo ahí se gatilla, lo que habría que hacer es buscar genes que se expresen especialmente en ese momento, para echarles la culpa de que esos son los que gatillan la proliferación y que después obviamente esos genes tienen que bajar, y eso son lo que harían que la proliferación bajara. Entonces a nivel molecular no tenemos mucha idea, de hecho Wnt podría ser, pero estamos súper cachudos porque Wnt se expresa relativamente parejo. Marco está haciendo unas in situ para ver si realmente están parejos, porque hay veces que pequeñas diferencias pueden dar una diferencia importante, pero a simple vista no se ven diferentes, por lo tanto hay que analizarlos más en detalle, pero todavía no tenemos esa respuesta. Lo que sí tenemos es la respuesta de que esos son los torácicos. Por lo tanto, más células hacen segmentos torácicos más grandes, que son justamente los segmentos más grandes del embrión. Esa yo diría que es la pregunta que tenemos, o sea, la respuesta que tenemos hasta ahora. A nivel celular, pero no molecular. Gracias, profe. Eso digo. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Parece que no. Profe, le agradecemos mucho desde ANEP UCB. También le agradecemos al Felipe Gatica de la ANEP USACH que nos facilita la cuenta. Y quizás para cerrar, profe, podría dar algunas palabras, alguna reflexión, algo del corazón. No sé, ¿qué vamos a reflexionar? No, primero, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es entretenido contar lo que uno hace. Especialmente a la mezcla estudiantes que están, algunos empezando, otros ya terminando, y otros quizás recién empezando con su pega como científico. No, yo reflexiono solamente esto de que hemos estado, o sea, de cómo nos ha afectado y cómo nos ha dado mucha, mucha lata no poder meternos en los laboratorios. En general, cuando uno está más allá, más, es como profe, en general los experimentos los hacen los estudiantes y uno ya no se mete mucho en el laboratorio. Eh, y la verdad es que ahora yo he echado de menos, pero muchísimo. Cada vez que uno le da una idea, uno tiene una idea, no ir y discutirlo con el grupo de laboratorio y decir, pucha, hagamos este experimento. En general, esas son cosas que surgen en las reuniones del laboratorio. Entonces, mi recomendación en general, y que yo se la he dado en general a cualquiera que me lo ha preguntado, es cuando quieran trabajar, obviamente, elijan un tema que les apasione, porque es fomísimo hacer un tema que no les apasione, pero además de elegir un tema que los apasione, porque es algo que puede echarles a perder toda la pasión, es métanse en un grupo en que sea entretenido. Yo la verdad es que me entretengo mucho con los... entiendo, me lo puedo explicar, ¿no? Yo creo que al puro sea grandes, Parece que se nos quedó pegado el profe. Se nos cayó. No sé, chuta. No sé si volverá a la reunión. Bueno, aprovechando el tiempo entre que se reconecta o no reconecta el profe, de nuevo insisto en las gracias a todos los asistentes. Mañana se viene la última charla de este ciclo con el profesor Patricio Leighton. Él ya es químico, la charla se llama CERS o no CERS, esa es la cuestión, no precisamente Hamlet, ya más metido en un área electroquímica. Y a ver, voy a ver aquí qué pasa con el profe, si vuelve o no vuelve.
Pucha, parece que no vuelve el profe, pero no, pues, ¿qué podemos hacer? Son cosas que pasan. Nuevamente, muchas gracias. Y yo creo que damos por terminada esta reunión. Así que, voy a dejar el correo del profe aquí en el chat para quienes lo quieran. Y eso, lo esperamos mañana y muchas gracias por venir.